Esta es una introducción al curso de micro 2 de la Escuela de Economía de la UCB, que es un curso de mercados de competencia imperfecta y que contiene o se pasea por las distintas formas de operación de mercados que van desde el monopolio hasta mercados con pocos concurrentes o con muchos concurrentes, pero que compiten diferenciando productos bien por calidad, bien por atributos. Este es un curso que parte del legacy de la competencia perfecta y que modifica los pilares sobre los que ésta se construye. Algunos de ellos, otros los mantiene intactos hasta que entramos en el barrio del equilibrio general y los fallos de mercado asociados en economía de bienestar a, digamos, presencia de bienes públicos, externalidades, problemas de asimetría de información y problemas de racionalidad limitada finalmente. De manera que es simplemente para hacer una ayuda de memoria y un recordatorio de cómo operaba, digamos, las estructuras de mercado previas, es decir, las de competencia pura y de competencia perfecta. Repasemos algunos de los fundamentales rasgos, supuestos que nos permitía representar la conducta y la toma de decisiones por parte tanto de los hogares y sus componentes como de las firmas o empresas. Y bueno, lo primero, la génesis, arranca desde luego asumiendo que los consumidores son racionales y con base, digamos, a los enfoques de axiomatizados o de axiomatización de las preferencias, asumimos como racional aquel tipo de estructura de toma de decisiones en agentes cuyas preferencias se caracterizan precisamente por estos elementos que estamos señalando en la lámina de soporte. Es decir, en primer lugar, esas preferencias son comparables. En otras palabras, cada consumidor siempre está en condiciones de escoger o de decidir como preferida, no preferida o igualmente preferida, un par cualquiera de alternativas de consumo. Cualquier composición de la cesta de consumo, siempre el consumidor estará en condiciones de calificarla en términos de preferencias, cuando menos ordinales, entre dos o más cestas de consumo. De manera que no queda una fuera de contexto, no queda una fuera de esa identificación de preferencia o no preferencia, o no es incomparable. Es decir, no es un absoluto como Dios, sino que es un par entre pares que siempre están en condiciones de ser calificadas entre sí. El segundo aspecto a considerar dentro del llamado enfoque de consumidores racionales tiene que ver con los temas de transitividad de las preferencias. Las preferencias deben poder ser ordenadas de tal manera que no sean contradictorias entre sí, que no supongan problemas de intransitividad, es decir, problemas de ciclos que dependiendo de cómo se presenten un par cualquiera A, B de cesta de consumo versus una C, dependiendo del orden de presentación, digamos, de esa comparación par a par, una pueda resultar como la cesta preferida o por el contrario, intercambiando, modificando el orden, aparezca otro, que son los típicos problemas de ciclicidad en algunos casos de elecciones, de elección colectiva o de elección política. Entonces, los temas esos de inconsistencia o de condicionalidad de tal manera de las cestas, mira, yo prefiero esta, pero siempre y cuando no gane como alternativa la otra, eso haría que efectivamente no fueran mutuamente inconsistentes y de hecho, desde el punto de vista
del soporte gráfico, generar un mapa de indiferencia de los consumidores que eventualmente podrían tener un par de curvas de indiferencia que se intersectaran entre sí. Y así como efectivamente a lo largo de una curva de indiferencia y sobre el espacio presupuestario del consumidor no hay ningún hueco negro, no hay ningún lugar que no pueda ser, que no se le pueda atribuir una relación de preferencia o indiferencia a otra cesta de consumo, pues así también en este caso hablamos de niveles de indiferencia que son perfectamente consistentes entre sí y que no involucran la posibilidad de que para una cierta comparación de cestas una combinación resulte que pertenece a una curva de indiferencia superior y para otra esa curva de indiferencia sea inferior, que eso es lo que supone efectivamente ese caso típico desde el punto de vista de los grafos de intersección, de corte entre un par posible de curvas de indiferencia. La tercera característica es la no saturación, es decir, estamos trabajando con consumidores que, a menos que se señale lo contrario, optan por bienes y no por cestas de consumo que contienen objetos que no valora el consumidor, bienes llamados neutros o neutros, o incluso bienes que son males, es decir, que entran con una aportación parcial, con una derivada parcial en términos de la utilidad, con una utilidad marginal negativa. Optamos entre bienes, no entre males o no entre bienes y males, y por tanto, en principio, asumimos que el apetito por esos bienes o el requerimiento o la valoración en el margen que hace el consumidor sobre la contribución de una unidad más no entra en terreno negativo, no entra en el cuarto cuadrante, no entra a generar dolor o desutilidad en lugar de aportar algo, aunque sea un incremental pequeño, de bienestar adicional al consumidor. Hablamos también digamos, características más bien de orden lógico, de la reflexibilidad, es decir, las preferencias son reflexivas, cada cesta como mínimo es tan buena como ella misma, y finalmente los temas de continuidad, por tanto de ausencia o de no discontinuidad, de ausencia de combinaciones en las cuales alguna curva de indiferencia pierda soporte, pierda espacio o sufra efectivamente cortes o ausencia de posibilidades de trasladarse a variaciones infinitesimalmente pequeñas, positivas y negativas en las curvas de indiferencia, de manera tal que al final la curva de indiferencia termina efectivamente no solamente teniendo pendiente negativa y normalmente generar convexidad, ser convexas con respecto al origen, sino que a su vez sobre cualquier par posible de curvas de indiferencia del consumidor existen infinitas curvas de indiferencia, de manera tal que es absolutamente tupido el mapa de preferencias o el espacio de preferencias de los sujetos. Bien, pensando así en sujetos que saben lo que quieren y que saben cómo conseguir lo que quieren y se comportan de manera comprometida. El commitment es un commitment que respetan. Si yo digo que algo lo prefiero al otro, mi conducta no puede materializarse en opciones alternativas, es decir, yo prefiero A y B, pero voy a la tienda y compulsivamente compro B. Entonces, con consumidores así, que de nuevo son consumidores, digamos que tienen un perfil bien exigente digamos, de preferencias y de constitución de esa estructura de preferencias de manera completa, harán que, digamos, persigan o que se prefiera tener más a menos, independientemente que en ese más y menos se integren, digamos, cestas donde se considera el bienestar de los demás y por tanto exista preferencias altruistas, pero en todo caso, si el orden de preferencias es así y si hay una restricción presupuestaria y si el consumidor es maximizador u optimizador, pues simplemente tendrá una conducta que se ajusta fielmente a ese set de supuestos y a ese set de restricciones.
Además, opera en interrelaciones y opera en espacios en los cuales él individualmente tiene nula capacidad para alterar los resultados finales, no de su cesta, pero sí de los equilibrios del mercado. En otras palabras, es un consumidor que preserva la condición de price taker, de precio aceptante. Su decisión de consumo, los precios no dependen de él, pero por supuesto, dado estos y dado su condición paramétrica o sobreimpuesta, de ser una variable que está fuera del control, sin embargo, utilizándolo como dato, obtiene el mejor resultado de todos los posibles, dado o restringido, digamos, a el espacio presupuestario al que éste accede. De manera que, aunque no puede alterarlos, sí puede utilizarlos de una manera eficiente para cumplimentar, digamos, con el objetivo de la función que se ha trazado, en este caso, pues típicamente una función de utilidad que intenta maximizar sujeta a la restricción presupuestaria correspondiente. La tercera característica que importa en esta teoría del óptimo del consumidor que construimos un semestre atrás tiene que ver con la solicitud de que las funciones de utilidad entre un par cualquiera de consumidores sean independientes entre sí. En otras palabras, que solo marginalmente y recogido por el sistema de precios, el efecto agregado de la conducta de muchos consumidores termine afectando los resultados. Pero que dentro de la función de utilidad de un sujeto no entre la utilidad del otro sujeto. En otras palabras, estamos solicitando que no existan externalidades ni positivas ni negativas en el consumo. Y por tanto, que de manera formal, por ejemplo, la derivada parcial de U en términos de U sub I en términos de Q sub J sea igual a 0. O que la derivada parcial de U sub I en términos de U sub J sea igual a 0. Entonces, yo maximizo mi utilidad con independencia, digamos, de la utilidad del otro sujeto o de lo que consuma el otro sujeto, no afecta mi nivel de utilidad. Y en ese sentido podemos hablar de funciones de utilidad que son independientes, no se comunican, no guardan en ningún nexo de afectación positiva o negativa, es decir, no soy un tipo empático que el bienestar de los demás mejora mi bienestar, o no soy un tipo a lo rico más pato, donde seguramente el malestar de un consumidor cercano o vecino eleva mi bienestar. Estamos asumiendo ausencia de externalidades en el consumo. Trabajamos con sets informativos y de toma de decisiones en los cuales prevalece la certidumbre y prevalece el acceso, si no gratuito, como mínimo la posibilidad de acceso a información al set relevante de datos que permiten tomar las mejores decisiones a los consumidores. En otras palabras, evitamos a esta altura de la secuencia de las microeconomías problemas de incertidumbre, problemas de asimetrías de información, de uso oportunista de la información sobre todos los aspectos que son relevantes a la hora de efectuar una transacción. Precio, calidad, volumen, oportunidad, el lugar apropiado, el momento apropiado, condiciones de compraventa, contratos o condiciones post-venta, etcétera. Todo está desplegado a la vista del consumidor de manera tal que puede tomar las mejores decisiones bajo certidumbre o con probabilidades de ocurrencia 1 de tanto su set de precios, etcétera, conocidos como de lo que él quiere. Por tanto, aquellos problemas que posteriormente en un curso avanzado de micro, en economía del bienestar y fallas del mercado, para poder ver, como los temas de informaciones asimétricas, problemas de moral hazard, problemas de selección adversa o problemas de agencia, donde
donde alguien que toma el mandato de un agente, del principal, introduce sus propios intereses e incumple, digamos, con la representación adecuada de su principal, son a esta altura no son considerados. ¿Okay? Bien, con esas múltiples, infinitas, segundo a segundo decisiones de una cantidad ingente de consumidores, se va formando, se va construyendo y alimentando la curva de demanda de mercado, que es una buena representación, una magnífica síntesis, sinopsis de todas las valoraciones, de todas las decisiones, de todos los votos monetarios de los consumidores. Y por tanto representa en un vector compacto las valoraciones que hacen, las preferencias de los consumidores, los ingresos o renta de estos, las alternativas que tenemos de mercado, las conectividades que tenemos o adyacencias en los mercados, la profundidad, extensión, completitud de los mercados. Entonces, la mejor forma de aproximarse a las preferencias monetarias sobre los bienes de los consumidores a través de sus curvas de demanda, como curvas, digamos, agregadas de las demandas individuales de cada uno de los participantes en un determinado mercado. Y repito, en condiciones donde quedan inafectadas por la conducta individual los resultados finales de ese mercado. En ese sentido, operamos bien en mercados que definimos como de competencia perfecta, donde prevalece entonces múltiples oferentes y demandantes, es decir, mercados que están atomizados, que están fraccionados, que son muy granulares, donde prevalecen condiciones donde los precios son una palanca importante de los ajustes y por tanto no hay techos ni pisos a partir de los cuales no puedan moverse los precios. Es la condición que conocemos en esta literatura como de flexibilidad de precios. No hay ninguna barrera a la entrada o la salida, bien sea de firmas, bien sea de agentes. Es decir, usted por ser judío sí puede comprar esta tierra en la Alemania de 1939, o esta propiedad inmobiliaria. Usted sí puede entrar a una discoteca a pesar de ser descendiente afroamericano. Usted sí puede ser médico a pesar de que su familia no sea médico. No venga digamos, de una familia gremialmente de médicos, es decir, haya también perfecta movilidad y desde luego haya acceso a la información de manera tal que viendo la oportunidad usted la tome, la aproveche, ¿okay? No sea turbio el mundo a partir del cual usted se le pasan por delante oportunidades de mercado o riesgos de mercado que no está en condiciones de percibir. Bien, bajo esa forma, digamos, 100% pura, agua de manantial del mayor nivel o una un poco más con más impurezas, como la de competencia pura, son las estructuras que prevalecen en nuestros cursos introductorios de micro y que desde luego tienen que ver, en el caso de la competencia pura, con todo lo demás, pero con posibilidades de que haya diferenciales de costos. Diferenciales de costos entre firmas, derivadas de calidades, de acceso a tecnologías o incluso de localizaciones en el espacio que son diferentes y que suponen en unos casos menos costo de transporte y en otros más. Y que a la vez hacen que dado que están produciendo un bien homogéneo, un bien que es indistinguible en el origen particular de la oferta, hará que se venda al mismo precio, pero una con estructura de precios más alta, pues desde luego obtendrá menos rentabilidad, en el límite rentabilidad cero, pero aquellas que tienen una estructura de costos más livianas, que venden al mismo precio de la que tienen la estructura de costos más alta, pues derivará beneficios por encima de los normales o de los mínimos indispensables para mantenerse en ese sector.